contemplar dentro de las programaciones como semanas de no conexión. Ahora, eso, particularmente en las prácticas, tiene una salvedad. Y eso Paulina se los va a comentar. Claro. Las semanas sin conexión son dentro de la universidad, pero los requerimientos de los centros de prácticas no tienen semanas sin conectividad. ¿Qué quiere decir? Que si en esa semana sin conectividad hay que desarrollar alguna actividad en el centro de práctica, esa se tiene que desarrollar igual, ¿ya? Y eso va a ser para las prácticas futuras, o sea, incluso cuando tengan la profesional es un internado. Ustedes van a estar prácticamente todo el día. Obviamente que el 20% en la universidad no se va a considerar, no se van a incluir dentro de esa semana, pero sí en los establecimientos, si su profesora guía se debe comunicar con ustedes, y es justo una semana sin conexión, ustedes igual se tienen que comunicar con ellos. Pero en todo caso, es lo más probable que no suceda, porque es un 20%, entonces ese 20% se va a tratar obviamente de acomodar en los tiempos que ustedes sí están conectados, ¿ya? Pero por cualquier situación, a los centros de práctica, usted no le puede decir, no, hoy día no me voy a comunicar con usted porque estoy en mi semana sin conexión, no. ¿Ya? Con los centros de práctica es diferente el trato. ¿Les queda claro? Ya, Diego está levantando la mano. Diego. ¿Le han dicho algo si es con asistencia, o sea, si se va a tomar asistencia o es sin asistencia igual que el año pasado? Yo creo que se va a mantener la misma, no se ha confirmado, pero lo más probable es que se mantenga bajo las mismas condiciones del segundo semestre del 2020. Claro. Gracias. Claro, en todo caso, cualquier situación, yo de ahí les voy a pasar por correo o por WhatsApp, cualquier situación que se presente, la comunica, sobre todo si es en horario en que tienen que ir a los centros de práctica. La carrera, no es porque lo diga yo, pero lo dicen los colegios, los directores, los profesores guía, se caracteriza porque los alumnos de pedagogía en biología son muy responsables con los horarios y con todo, y con la adecuación a los diferentes centros de práctica. Y ese es un sello que tienen en la universidad. O sea, uno cuando va a un establecimiento a consultar sobre cupos de práctica, el hecho que vengan de pedagogía en biología, se abren puertas. Muchas veces dicen, no, este año no vamos a aceptar alumnos en práctica, pero si son de biología, sí lo aceptamos. Y ese sello tenemos que mantenerlo. ¿Ya? Esta es una de las carreras que se caracteriza porque ustedes son muy responsables, muy proactivos y que cumplen con las tareas que se les asignan en los establecimientos. Bueno, en esta primera va a ser una tarea cortita y María Cecilia le va a explicar más adelante. Y lo que voy a hacer yo es leerles el programa y después María Cecilia les va a explicar cuáles son las tareas de la asignatura. Entonces voy a compartir pantalla. Ya, el programa se los voy a enviar de ahí por correo. Tengo sus correos institucionales y a ese les va a llegar. Bien, el programa de estudio de esta práctica inicial, veamos una breve descripción. Ahí, acá. Es una asignatura de práctica inicial que forma parte del área de las formaciones de prácticas pedagógicas en contexto profesional, entrando alguien, de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales y contribuye al logro de los estándares genéricos, pedagógicos y disciplinares declarados en el perfil de egreso. Se espera que los profesores en formación desarrollen una mirada crítica sobre la labor docente en el centro de práctica en base a los referentes curriculares vigentes, focalizando en la mirada propia de la carrera, sobre la diversidad y la inclusión. El objetivo es reflexionar sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje
que favorezcan los procesos del pensamiento, que permiten la construcción conceptual de marcos significativo personal, de aspectos motivacionales intrínsecos y la propia incorporación al ambiente educativo. Ya, como ven, esta es una práctica y todas las demás donde ustedes van a tener que reflexionar mucho, pero también aprender a trabajar en los diferentes establecimientos de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su realidad. El profesor y profesora en formación va reconociendo y asumiendo su rol docente al incorporarse activamente a una comunidad educativa del centro de práctica y en particular en un curso de 7º básico u 8º básico en las primeras 3 semanas como observador, posteriormente en cuatro semanas. Bueno, este es el programa, digamos, no COVID, porque ahora sabemos que van a estar 2 semanas en establecimiento y les vamos a pedir que observen a lo menos un curso, 1 o 2 cursos, pero va a ser flexible con respecto al programa inicial, donde se les pide que observen algunos cursos básicos y ya. No, pero está bien, me estoy enredando sola, no me hagan caso, soy difusa. Ya, en las primeras 3 semanas como observador, posteriormente en 4 semanas participa en los procesos de aprendizaje en un rol de apoyo al profesor guía y finalmente de conductor de una actividad didáctica acompañando al profesor guía, teniendo así progresivos grados de intervención. En las últimas etapas, el profesor en formación reflexiona sobre la realidad escolar y su propia práctica a partir de datos obtenidos de la observación directa en aula, recopilación de información sobre la organización escolar y ambiente familiar del alumnado, y las intervenciones progresivas en el aula. La asignatura será evaluada a partir de la confección de un portafolio que incorpore una bitácora con las evidencias de las observaciones realizadas, las actividades en las que participó, la reflexión de su desempeño en las diferentes actividades que desarrolló a través de fichas entregadas, las observaciones del profesor supervisor tutor y la autoevaluación de su práctica. ¿Ya? Entonces acá ustedes van a tener diferentes evaluaciones que serán entregadas más adelante y entre esas va a ser su autoevaluación. Bueno, a ver, intentando. Ahora, tenemos acá capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Esas son las competencias que deben desarrollar, ¿ya? Capacidad de comunicación oral escrita de manera efectiva, coherente y adecuada en diversos contextos profesionales. Capacidad de aprender continuamente de manera autónoma y autorregulada. Compromiso ético con su trabajo, mostrando responsabilidad, perseverancia y proactividad. Es algo que por alguna razón a los profesores de biología los caracteriza. Capacidad de trabajo en equipo. Lo más probable es que estamos viendo con María Cecilia que vamos a hacer equipos de 3 alumnos para que trabajen en conjunto, ¿ya? Y aparte del trabajo de todo el curso. Capacidad para gestionar procesos educativos y crear ambientes favorables para el aprendizaje. Tipo COVID-19, ¿ya? Porque sabemos que ahora no van a poder estar en aula, estamos ahora en cuarentena, después de la cuarentena quizás cómo va a seguir desarrollándose las actividades, pero ese ambiente se puede crear también en una clase online, en una cápsula o en una microcápsula. Conoce y comprende cómo se genera y transforma la cultura escolar educativo. Capacidad investigativa y de reflexión crítica sobre su práctica pedagógica, los procesos educativos y las relaciones en la comunidad. Diseña y aplica estrategias de enseñanza-aprendizaje contextualizadas para favorecer en los estudiantes los procesos de construcción de aprendizajes en biología y de habilidades propias del pensamiento y quehacer científico.
Contextualizada, ustedes deben conocer la realidad de sus alumnos, su contexto, los recursos con que cuentan sus estudiantes para desarrollar las actividades que van a aplicar en los establecimientos donde van a realizar sus prácticas. Bueno, los resultados de aprendizaje están en los niveles, hay diferentes niveles, están en niveles más básicos porque esos se van a ir desarrollando a través de las otras prácticas, pero sí tienen que describir los elementos constitutivos de una realidad educativa compleja, en particular la infraestructura, los recursos de aprendizaje y las tecnologías disponibles en la institución que permiten desarrollar una enseñanza contextualizada. Con respecto a estos puntos, todos se van a ir adecuando a la realidad que existe. Por ejemplo, de la infraestructura del establecimiento no van a poder hablar porque no van a ir a los establecimientos, ¿ya? Pero sí de los aspectos tecnológicos con los que cuentan para poder realizar las clases. Relacionar los aspectos de la institución y del aula que son relevantes para la planificación de una actividad específica, aspectos de la institución y del aula. En este caso tendría que ser el aula virtual, y si el establecimiento no tiene en forma periódica clases virtuales, la forma de conectarse con los alumnos y las alumnas. Identificar los recursos de aprendizaje, la organización y las dinámicas del aula que permitan contextualizar una planificación. Aula virtual. Y si no hay aula virtual, ahí todos estos puntos son modificables de acuerdo a la realidad que existe hoy en día. Va a ser muy flexible esta práctica en estos aspectos, ya porque ustedes no van a observar la clase sentada en una sala, puede que observen una clase online y esa es la que tienen que describir, o puede que el establecimiento haya decidido no hacer clases online, pero sí algunas cápsulas, algunas grabaciones, que esas son las que ustedes van a describir. Por lo tanto, todo lo que les estoy leyendo este año es flexible. Organizar los objetivos de aprendizaje de las clases que observa según los niveles de complejidad correspondientes, desde menos nivel de complejidad a mayor nivel de complejidad. Utilizar un correcto lenguaje oral y escrito en su rol docente, tanto en la conducción y apoyo de actividades de aprendizaje contextualizadas en el aula virtual. Esto es muy importante, fíjense bien en las tildes, que a veces entregan trabajos que no tienen tilde. No me ha pasado con ustedes, que recién lo estoy conociendo, estoy hablando de años pasados, ¿ya? Las tildes son muy importantes. Bien, veamos. Determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales presentes en los objetivos de aprendizaje de las clases observadas. Eso también en los talleres vamos a ir viendo sobre los contenidos que tienen que ver con conceptos, con procedimientos y actitudes. Ahora, también esto es flexible por las clases online. Si un colegio tiene cápsulas cortitas, vamos a ver si se pueden enfocar en todos estos contenidos. Valorar la importancia de la ética y la responsabilidad en su desempeño docente. La ética profesional es muy importante. Y en esa ética les voy a pedir que sean siempre súper honestos. Profesora, me quedé dormida, por eso no llegué. Prefiero eso, me voy a enojar un minuto, a que profesora, se me enfermó a mi abuelita y estoy en urgencia, por eso no llegué. ¿Ya? Súper importante hablar siempre con la verdad, chiquillos. Desde ahora tengamos mucha confianza para conversar. Yo les voy a dar mi WhatsApp, y en esta y las siguientes prácticas siempre podamos tener un vínculo y una conexión muy estrecha. Somos colegas y podemos hablar como colegas. Ustedes ya son profesores en formación, pero ya podemos ser colegas en estas asignaturas donde ustedes van a ser profesores y son profesores. Me parece muy sabio.
Ya. Ya, reflexiona colaborativamente con sus pares sobre fortalezas, debilidades, problemas y situaciones que se asocian a la labor docente. Eso es parte de la reflexión que tenemos que tener siempre y después como profesionales igual. Siempre reflexionar sobre nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Identificar componentes y características propias del proceso educativo para la creación de un ambiente favorable para el aprendizaje. Construir actividades de aprendizaje específicas para las características de su grupo curso en función del momento de la clase y el tiempo estimado para su realización. Esa actividad específica es la que ustedes van a realizar en ese 20% que van a ir al establecimiento. Y eso lo vamos a ir definiendo durante las próximas semanas. Cuando veamos bien a qué establecimiento van a ir y qué actividad es la que van a realizar. De eso les va a hablar también María Cecilia. Identificar las características de los estudiantes de su grupo curso para obtener información de factores que determinen su proceso de aprendizaje. Uno tiene que tener información de sus estudiantes para definir las actividades de acuerdo al proceso de aprendizaje que se va a desarrollar en ellos. No es lo mismo ir a un colegio donde todos tienen internet, computación en sus casas, a ir a un establecimiento donde quizás tengo alumnos que ni siquiera tienen un celular. ¿Ya? Entonces yo tengo que adaptarme a diferentes realidades y porque a todos tengo que llegar en estos momentos con los contenidos prioritarios. Hasta este año, el otro año ya se supone que volvemos a los programas antiguos, pero en estos momentos con los contenidos prioritarios tienen que llegar a todas las escuelas y hoy en día sabemos que la brecha social ha crecido bastante producto de los colegios donde los estudiantes tienen acceso a internet en forma estable y colegios donde son muy pocos los alumnos que tienen ese acceso. Pero tenemos que ser capaces de realizar una actividad donde podamos llegar a todos los estudiantes. Pero no se asusten que eso lo vamos a ir desarrollando en conjunto. ¿Dónde me quedé? Tiene que ir del grupo, ya. Analizar críticamente, reflexionando sobre su práctica pedagógica y el impacto sobre el aprendizaje de los y las estudiantes a su cargo. Eso es muy importante. ¿Qué elementos tomé para planificar esta actividad? ¿Cómo me resultó la actividad? ¿Qué cosas debería cambiar para que la actividad mejorara? ¿Por qué no me funcionó cierta actividad? O sea, toda esa reflexión es muy importante para ir cada vez mejorando en la docencia. Preparar medios y aplicar recursos pedagógicos para la enseñanza de la ciencia, considerando las características propias del aprendizaje de sus estudiantes en la conducción y acompañamiento de actividades de aprendizaje. Recursos pedagógicos y de la construcción de guías, de cualquier material, ya sería un recurso pedagógico. Una cápsula, microcápsula. Seleccionar estrategias de enseñanza y aprendizaje contextualizados para el aprendizaje de la biología y de habilidades propias del pensamiento y quehacer científico. ¿Con qué estrategia voy a desarrollar cierto contenido que sea adecuado, que con esa estrategia yo sé que mis alumnos, o tengo la idea, la percepción que mis alumnos van a entender mejor digamos, los contenidos que quiero entregar? Describir un plan de evaluación de las actividades que apoye y conduce para alcanzar objetivos de aprendizaje deseado y en función a este modifica su planificación de clases monitoreando la efectividad de estos. Una actividad tiene que tener siempre una evaluación. Los alumnos tienen que buscar una forma de evaluarla como para decir, bueno, estos objetivos se lograron o no se lograron completamente, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué modificación puedo realizar para lograr el aprendizaje de todos mis alumnos? Y para eso siempre existe una evaluación. Veamos los contenidos que van a ver.
Aspectos relevantes de la práctica inicial. Objetivo de la práctica inicial, modelo de práctica de la ULS, elementos de una práctica reflexiva. Fases del modelo de práctica reflexiva. Ahí vamos a hablar sobre lo que es una práctica reflexiva. ¿Profe? ¿Sí? En la parte que dice seleccionar como métodos de enseñanza para los contenidos, eso seleccionar es diferente a como crear, entonces sería como seleccionarlos a partir de lo que nosotros observemos en la práctica. Ya, la estrategia de enseñanza es cómo yo voy a entregar los contenidos. O sea, a lo mejor para este contenido tengo que hacer como un laboratorio virtual donde alumnos apliquen su indagación, por ejemplo. O quizás para este contenido lo que me parece mejor sea una clase magistral, donde yo exponga en los minutos que corresponden para una cápsula o una clase online, ciertos contenidos. Yo buscar la estrategia de enseñanza que yo considere, de acuerdo a las características de mi alumno, que es la mejor. O a lo mejor debo desarrollar una excelente guía de autoaprendizaje, con una transposición didáctica, con una adecuación de textos, para que los jóvenes que sus padres trabajan o no tienen mucho apoyo en su casa, puedan desarrollarla. Entonces, la estrategia que yo voy a usar para ese contexto, para ese establecimiento, va a depender, como tú dices, del colegio donde hagan su práctica. Sí, bueno, sí, entendí todo eso, pero me refiero a que tenemos que, porque nosotros por algo vamos a ir vamos a observar una clase. Claro, sí. Entonces la pregunta es si tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que observemos o de acuerdo a nuestro criterio, que puede ser distinto a lo que observemos. Claro. Esa es la pregunta en No, realidad. de acuerdo a lo que ustedes observen y de acuerdo a la entrevista que tengan con la profesora guía, que les dé ciertos lineamientos de las características de sus estudiantes y de su entorno. Ustedes se van a entrevistar y ella les va a comentar cómo son sus alumnos. O sea, yo podría incluso estar en desacuerdo con lo que, con lo que ponga. Por ejemplo, Como, a ver, si mi profesora guía me dice que lo mejor es hacer, no sé, una guía o un laboratorio y yo personalmente pienso que no, que lo mejor es otra forma, aún así tengo que poner lo que ella me no. guíe. A ver ahí, María Cecilia, ¿sí? Yo creo que, bueno, que la consulta va referida un poco a que el trabajo de la práctica es una intervención muy acotada, la práctica inicial. Ya va a ser una intervención que puede ser dentro de una clase, una actividad específica, realización de un taller, como decía Paulina, generar incluso material de trabajo dependiendo de cómo esté funcionando el centro de práctica. Ahora bien, la metodología que se use o el trabajo, obviamente que es un trabajo que va a ser concordado con la profesora guía, pero tengan por seguro que los profesores guías siempre aceptan todo, digamos, todos los observaciones que ustedes realicen. Si ustedes quieren y piensan que la mejor manera de abordar el aprendizaje que se quiere es hacer, no sé, utilizar un dashboard y se lo proponen a la profesora, tengan por seguro que van a llegar a un acuerdo, pero tiene que ser acordado porque la responsable en el aula es la profesora, digamos, del establecimiento educacional y por lo tanto es ella la que tiene que visar todo lo que ustedes finalmente vayan a aplicar. Pero no se preocupen por eso porque es una conversación y finalmente los profesores ya siempre aceptan, digamos, las propuestas de los estudiantes. Vale, Claro. muchas gracias. Claro, se generan acuerdos. Ahora, una de las cosas que debe caracterizarlo a ustedes es eso, es llegar con ideas innovadoras y creativas. Porque los que estamos en aula, porque yo también hago en aula, eso es lo que nos gusta, que lleguen con esas innovaciones. Así que siempre son bien aceptadas, a no ser de que ustedes quieran hacer una clase fantástica online y solo el 1% se conecte. Entonces, claro, tienen que siempre ver el contexto donde están realizando las actividades, las clases. ¿Dónde quedé? Sigamos, porque todavía falta María Cecilia y ya. Contextualización de la enseñanza, descripción del centro de práctica y del aula, descripción de la
infraestructura, la infraestructura no tiene ningún sentido que la describan en este caso. Identificación de recursos de aprendizaje, los recursos de aprendizaje online o todos los recursos de aprendizaje que puedan haber en estas condiciones excepcionales. Descripción de los estudiantes, a descripciones con ayuda de su profesora guía, las dinámicas del aula, relación entre la planificación y las características del centro de práctica y el aula. O sea, lo que planifiquen tiene que estar relacionado con las características del centro de práctica. Los planes de clase, su evaluación y análisis de resultados, lo voy a decir súper rapidito porque María Cecilia te quiero dar el pase. El diseño que ustedes van a hacer de ciertas actividades, en lo que los antecedentes previos que necesitan para diseñar una clase, hacer un plan de una clase o de un taller o de la actividad que consensuadamente entre ustedes y su profesor guía decidan. La evaluación y el análisis de esos resultados. Evaluar la actividad y el análisis de esos resultados para esa mejora permanente que significa analizar y reflexionar sobre los resultados de mi práctica. ¿Ya? Y que significan cambios siempre en la planificación. Uno siempre va modificando lo que ha realizado. Y por último, una autorreflexión reflexiva, autoevaluación reflexiva, relación del rol docente con los aprendizajes específicos logrados en esta práctica, identificación de fortalezas y debilidades identificadas a partir de la práctica, identificación de necesidades de desarrollo personal y autoevaluación reflexiva final de la totalidad de actividades realizadas en la institución. ¿Ya? Esta autoevaluación reflexiva se les va a ir dando las directrices de cómo se debe ir desarrollando. Si no hay dudas, ¿hay alguna consulta, dudas sobre el programa? Ya les dije que es flexible, que hay cosas que no se van a realizar, como la descripción de la infraestructura de un establecimiento que no van a asistir, pero sí hay varios instrumentos como el PI de un establecimiento que sí se puede analizar, y eso lo analizamos en clase, en las clases del 80%. ¿Mm? Esa actividad que era en grupos de A3, ¿qué actividad es? ¿Qué es lo que hay ahí? Así como, Es la práctica en general. Estábamos pensando, ustedes son 20, quizás que un grupo de 2, que el trabajo de cada establecimiento lo realicen entre 3 estudiantes. Hoy en día se habla mucho de las comunidades de aprendizaje, y en cierta manera es esta manera que tenemos de poder trabajar en forma colectiva y llegar a consenso. La idea es que ustedes puedan trabajar en grupos de A3 y analizar los establecimientos. Obviamente que hay trabajos individuales y sus bitácoras son individuales, pero sí aportar cada uno desde sus conocimientos, desde sus saberes al equipo, como para preparar una actividad que cumpla con los objetivos que se esperan, pero en este trabajo colectivo, donde se puedan apoyar y colaborar entre ustedes. ¿Profe? ¿Mm? ¿No hay alguna posibilidad de que se hagan grupos de 4? Porque somos 20 nosotros. ¿O ya serían muchas personas? María Cecilia. ¿Que serían 2 grupos de 4 personas y los demás de 3? Mira, lo que pasa es que eso es algo que todavía tenemos que evaluarlo, porque va a depender de la cantidad de centros de práctica que logremos encontrar con la disponibilidad del trabajo a distancia. Ya, porque también nosotros también tenemos bastantes elementos que empezar a organizar. Entonces, por el momento la propuesta es 3, porque creemos que hasta 3 es un número, digamos, donde una profesora o un profesor guía de un centro escolar podría trabajar, ¿no es cierto?, y organizar ciertas acciones. 4 creo que ya se nos escapa un poquito, pero tampoco lo podríamos descartar. Así que esperemos y vamos viendo con tiempo cómo lo vamos ajustando. Ya, profe. Vale, gracias. En todo caso, grupos de A2 también se pueden hacer. Pero ustedes son arte, estamos buscando los centros de práctica, que en este sistema online es complejo, sobre todo de que ya está la normativa que tiene que ser todo online. Aunque vuelvan presenciales, tienen que trabajar online.
Y ya les dije que es por el cuidado de ustedes mismos, por su seguridad. Pero, Bien. ¿cómo entonces? No sé si lo entendí bien o mal. Entonces, por ejemplo, si hay un grupo de 3, ¿esos 3 irían a la misma al mismo establecimiento? Claro, sí. Sí, trabajarían en el mismo nivel, con la misma profesora guía, entonces trabajarían colaborativamente en la generación y en el diseño de una actividad de aprendizaje, en la aplicación de esa actividad, pero luego obviamente todo lo que es escribir su portafolio y sus reflexiones van a ser individuales. Cada uno va a vivenciar, obviamente, la acción de maneras diferentes, cada uno lo va a percibir de manera diferente, pero en el fondo es para potenciar el trabajo en conjunto y también para que se puedan ayudar y apoyar en este trabajo. Entonces, todo depende de cuántos establecimientos ustedes puedan como conseguir, entre comillas. Exactamente, que estén Vale. disponibles. Profe, ¿y el curso en el que entremos serán de más séptimo, octavo o en media? Pensamos en bueno, ahora está flexible. Cuando se hizo el programa, se pensó en los contenidos que ustedes tenían de la especialidad. Y de acuerdo a los programas de estudio, los contenidos de la especialidad, estaban en los programas de esos cursos de séptimo y octavo, son los contenidos de biología celular y los contenidos de los sistemas digestivos que ustedes ya han visto en la universidad. Nos preocupábamos cursos mayores por el hecho de que ustedes todavía no veían genética, algunas asignaturas de especialidad que se ven en cursos mayores. Pero yo creo que puede ser flexible en el sentido de que ustedes igual podrían preparar esos materiales con apoyo a nosotros. No sé qué opinas, María Cecilia. Siempre que ustedes se sientan capacitados para hacerlo. Digamos, lo que se hizo fue ver qué contenido ustedes ya deberían dominar, porque ya lo han visto en la universidad, y en los planes y programas, esos contenidos, en qué cursos se encuentran. Por eso se pensó en séptimo y octavo. ¿Alguna otra consulta? ¿O me pegué yo? ¿O se pegó? No. Profesora, No, profe. Ya. una pregunta. Ustedes a nosotros no ponen un profesor, ¿ustedes lo eligen o cómo va? Mira, nosotros tenemos profesores que siempre han trabajado con la carrera. Si ustedes tienen otro profesor, otro establecimiento, lo que nos interesa es que nos den el nombre del profesor. Principalmente por la sanidad. O sea, hay profesores que trabajan muy bien con ustedes, pero hemos tenido malas experiencias con algunos profesores y nos importa mucho su sanidad mental y que sea un profesor donde ustedes aprendan, ¿ya? No sea un profesor que por todo el agobio laboral les manda un montón de pruebas y de guías para que se las corrijan, que el otro colega que también está atrasado también les pase la guía y al final terminen su práctica revisando la guía de todos los profesores del establecimiento de química, biología y física. Entonces es un ejemplo medio, pero esa es la idea, de que el profesor, si tú tienes un colegio, ¿porque estás pensando en algún colegio? Lo digo más que nada porque, a ver, uno siempre como que piensa, me gustaría hacer la práctica en este colegio o en el mío porque, por distintos motivos. Pero tenía esa duda de si ustedes eran los que iban a elegir a nuestro monitor o Ya. si era un agente externo el que lo elegía. No, nosotros somos la que tenemos el vínculo con los profesores. Ya hay profesores que siempre nos han apoyado, algún año nos dicen, en realidad este año estoy con mucho trabajo, el próximo año les acepto alumno en práctica, pero tenemos el vínculo. Ahora, si ustedes dicen, profesora, ¿puedo hacerlo en tal colegio? Lo primero que le preguntamos, ¿quién es el profesor de biología? Nos dan el nombre y nosotros le decimos, sí, no hay ningún problema, pueden ir a trabajar con él.
o no preferimos que a ese establecimiento no vaya. Y ustedes tienen que confiar en lo que le estamos diciendo porque hemos tenido experiencias previas con diferentes profesores. ¿Mm? Hay todo un Y, agobio laboral y a veces los profesores están cansados y al final es preferible ir a otro establecimiento. y Por eso, profesora, ¿Mm? si tuviéramos esa como oportunidad de decirle, de hablar con un profe y preguntarle si podemos estar con él y después avisarle a ustedes, ¿cuándo podríamos hacerlo? Les voy a dejar mi WhatsApp y me avisan. Pero sí, primero díganme el nombre del profesor Ok, y después hablan con él. Profe, si en el caso de que yo lo quisiera hacer con María Fernanda Ríos, ¿se puede? Sí, con María Fernanda Ríos sí se puede. Pero, y profe, pero dile grupo de A3, tienes que vincularte con uno o dos compañeros más. Ya. profe, si yo quisiera preguntarle a la profesora Marcela Villarroel, ¿se podría? También con la Marcela Villarroel se puede. Es que son profesores que siempre han estado con nosotros. Ya, No hay ok. problema con ellos. Ya. Profe, si yo quisiera... no. ¿No? Profe, tengo una pregunta igual. ¿Usted qué nos recomendaría? ¿Que fuera con profesores que nosotros conocemos o experimentar la realidad de otros establecimientos? Lo ideal es experimentar la realidad de otros establecimientos, pero la pueden experimentar en las prácticas que vienen en la intermedia y en la profesional. Ya, nosotros no tenemos ningún problema de que, porque van a ir a su mismo establecimiento, pero la realidad va a ser diferente. Ahora la van a ver desde la parte del profesor y no del alumno. Y siempre esa experiencia, los alumnos nos han comentado que, bueno, la diferencia que existe entre estar en uno o el otro lado. Entonces, igual es una experiencia significativa. Constanza levantó la mano, dime. Sí, profe, mire, es que de hecho yo ya la conozco a usted, no tuve tiempo para presentarme, pero ya estuve en la carrera antes y ya hice esta práctica, ahora tuve que volver. Conozco a Bastián Rocco, de hecho Sí. éramos compañeros y yo ya hablé con él y él ya está recibiendo así como alumnos en práctica y cosas así. Y si es que se pudiera hacer con él, ¿puedo hacerlo? En esta práctica que el 80% lo evaluamos nosotros y el 20% él, yo creo que no habría problema. No, y además yo confío en la profesionalidad de Bastián. No tengo Sí. ninguna duda que él va a ser muy recto y al contrario va a ser mucho más exigente contigo que con otro alumno. Y eso Sí, yo la creo verdad que es que sí. sí, entonces va a Conmigo ser siempre así. exigente. Sí, lo conozco y sé que va a ser así. Sí, que lo pensaba más que por el lado en que él como profesor, como de nuestra generación y que también está reciente y está viviendo todo esto, creo que él puede tener igual una buena opinión en cuanto a lo que se está viviendo Claro. como joven. Sí, te tienes que, digamos, tienes que hacer equipo con otros dos compañeros de la carrera. Sí, ya tengo mi equipo. Ya. Ya, gracias. Ya. ¿Quién es? A ver, ¿quién es la? Voy a dejar de compartir para saber quién es la que está hablando. ¿Quién es la que estaba hablando que había estado antes en la carrera? Yo. La Connie. Es necesario que prenda mi cámara. Constanza Hernández, ya. Sí. Ah, Sí, estuve, pero me salí a ver en el 2017. No creo que se acuerde de mí. ya. Pero 2017. sí, tuve la práctica con usted, la hice en el colegio de música. Ya. Sí. Bueno, sí, con Rocco sí. Ya. Ya. Gracias. Les voy a mandar por el WhatsApp el número de teléfono y María Cecilia, ¿cómo estamos con el tiempo para ver tu... Para ver Mike. los contenidos de los que le ibas a comentar a los No, lo jóvenes. hago muy cortito. Ya, no ¿Te sé. parece? Me parece. ¿Ahora?
Sí, ahora, porque fíjate que, Ya, porque el perfecto. sistema se corta, no podemos seguir, llega la hora, espera Ya. creo como 5 minutos y se corta Quedan la 15 clase. minutos, profe. ¿Cuánto? 15. Ah, me sobran 5. Ah, ya. Bueno, primero comentarles que yo agradezco a Paulina su generosidad en presentarme como también como una profesora, pero la profesora de la asignatura es Paulina, ¿ya? Ella es la profesora y la académica tutora que va a ir, digamos, como responsable en el plan de estudio, ella es la que pone la calificación final, ella es la profesora de la asignatura. Yo estoy aquí como una invitada, como un agregado, soy el arroz, un poco para intentar hacer ciertos trabajos de vinculaciones con el área de la didáctica, que es el área a la cual yo sí tengo a cargo, ¿ya? Entonces eso es lo primero, así que agradezco a Paulina que sea tan generosa de ponerme, pero es ella la profesora responsable de este curso. Ahora bien, lo que Paulina me pidió que compartiera con ustedes es un poco comentarles el trabajo principal y troncal que se realiza en la práctica, que son en la generación de portafolio. La generación de portafolio, bueno, nosotros también lo trabajamos en la parte didáctica. Yo les envié una cápsula, digamos, de cómo se genera un portafolio. El portafolio en general, todos los portafolios cumplen la misma función, que es ser un dossier documental donde se van a ir organizando las evidencias de aprendizaje. Y ahí es el primer foco. Los portafolios, en el fondo, dan un apoyo para que nosotros podamos ver una progresión de aprendizaje. Se evalúan, pero no es el principal objetivo. Digamos, un portafolio más importante aún es que nosotros podamos ver aprendizaje, es decir, que nos sirva como una herramienta y que también se puede usar a lo largo del tiempo. Es decir, este portafolio luego se va a ir enriqueciendo con un portafolio 2 de su práctica intermedia y después con un portafolio 3 que va a ser de su práctica profesional. Y ese dossier documental va a tener todas las reflexiones, todos los aprendizajes, en el fondo, y esa es la riqueza que tiene. ¿Ya? En él, como dice aquí en la presentación, van a recolectar o recopilar todas las interacciones que ustedes realicen, tanto en la universidad como en los centros de práctica, estudiantes, profesores, padres, directivos, si es que llegasen a tener hasta ese nivel de interacción. ¿Cómo se va a organizar el portafolio de la práctica inicial? Se va a dividir en 7 apartados, es decir, son 7 ámbitos de tareas específicas que se tienen que realizar durante estas 12 semanas. ¿Ya? Pusimos 12 porque luego vienen 2 semanas que no se cuentan las de desconexión y no se cuentan tampoco las de exámenes, ya que son las 2 finales. Entonces son como 12 semanas de trabajo que van a ir en este portafolio de evidencia. Y ahí están los tópicos que se van a trabajar en cada apartado. Entonces, rápidamente, lo vamos a revisar muy rápidamente cuáles son estas tareas. Principalmente vamos a dar énfasis en la primera, porque es la primera que les vamos a pedir que empiecen a trabajar, y pensamos con Paulina que una entrega adecuada en tiempo para el trabajo sería el 1 de abril, ya de esa primera parte del portafolio. Luego revisaremos qué tareas son 2 tareas las que hay que hacer ahí. ¿Cómo se va a evaluar esta práctica inicial? Es que es algo bien importante. En esta práctica inicial interviene el profesor guía del establecimiento donde ustedes tengan alguna intervención, donde hay una pauta de evaluación del profesor guía, y eso tiene un peso evaluativo de un 20% de la nota final. Y por otro lado está la nota que pone el académico tutor responsable de la práctica, es decir, Paulina, en la cual está el trabajo del portafolio, ¿ya? Que tiene el mayor peso, un 70%, porque ahí va, digamos, como toda la médula del trabajo que se realiza en el semestre, pero también se incorpora la presentación del portafolio. Esperamos que en estas 2 semanas de exámenes ustedes puedan hacer una presentación muy breve de las principales conclusiones del trabajo de la práctica, ¿ya? Es decir, qué hemos aprendido en ella. Y también se consideran los procesos de autoevaluación y coevaluación que realizan ustedes y también a ustedes, a sus compañeros, ¿ya? Entonces, esto tiene, acá tenemos una nota finalmente del académico, y esa nota completa vale un 80% del peso evaluativo final, ¿ya? Es así como se evalúa la práctica inicial.
Como les decía, tenemos un portafolio de evidencias de aprendizaje, que son estos 7 apartados de trabajos, de tareas que se realizan, y que se los voy a mostrar rápidamente para... aquí, bueno, perdón. Estoy mal. Profe, entonces Dígame. tenemos que entregar 2 portafolios, como el de las tareas y el de la práctica. No, acá en este portafolio va absolutamente todo. De todo. Va las tareas, va todo aquí organizado en este Va. portafolio. Entonces, yo les puse lo mismo, digamos, un breve comentario, esto se lo vamos a enviar a sus correos, ¿ya? De lo que es un portafolio, digamos que tiene una formalidad de un índice, una introducción, los temas centrales y después las conclusiones. Esto es cuando ya se entrega finalmente, que tiene que ir organizado, ¿no es cierto?, con una formalidad, y que esto se entrega en formato solamente digital. Nosotros no recibimos ningún tipo de portafolio en papel porque creemos en el compromiso que hay de la sustentabilidad ambiental y evitar, ¿no es cierto?, generar el uso del papel. Entonces, lo que les decía, la primera tarea, que es la que van a tener que entregar el 1 de abril, tiene relación con la apropiación de conceptos del ámbito educativo. Uno de los aspectos clave cuando uno comienza a trabajar en los ámbitos educativos es manejar una terminología con nuestros pares, con nuestros colegas, con los directivos. Y eso es clave, porque muchas veces nos perdemos cuando no utilizamos bien el vocabulario o no conocemos mucho del vocabulario específico del ámbito de la educación. Entonces, para eso van a elaborar un glosario de términos útiles, tanto para entender el ámbito educativo general como los planes de clase. Es decir, terminología que se usa para elaborar planes de las actividades que después vamos a hacer más adelante, ¿ya? Entonces, aquí la profesora ha puesto, ¿no es cierto? Ay, el perro. Aquí la profesora ha puesto algunos términos para que ustedes se basen en ellos para realizar este glosario. Por supuesto, si ustedes encuentran más, mejor. Esto es como lo mínimo que se pide, es como el piso mínimo. De realizar este glosario. Importante para hacer este glosario es que cuando lo pongan entre paréntesis, abajo, al lado, ustedes verán gráficamente cómo nos señala, pero indiquen de dónde sacan esa definición, porque no es lo mismo sacarla del Wikipedia que sacarla de un documento del Ministerio de Educación, es decir, es importante la fuente, ¿ya? Es decir, ustedes ponen ahí digamos, de cuál fue la fuente al ladito de cada definición. Y lo importante al hacer este glosario es que finalmente hay una fase reflexiva. Y por lo tanto, ahí viene la sustancia, que es la elaboración de un texto donde ustedes van a reflexionar a partir de esta tarea y van a realizar esa reflexión guiándose por estas preguntas que se hacen aquí, ¿ya? ¿Por qué es importante que un profesor maneje la terminología y conceptos asociados al ámbito educativo? ¿Qué consecuencias y dificultades se puede presentar en el trabajo de un profesor si desconoce conceptos asociados al ámbito educativo? ¿Ya? ¿Cuáles conceptos o ideas del glosario, a juicio personal, son de mayor relevancia en el trabajo de un profesor? Quizás ustedes van a decir, estos a mí me parecen más relevantes que otros. También nos interesa conocer cuáles son sus percepciones, ¿ya? Cómo el desarrollo de esa tarea va a influir o modificar su percepción que tienen hasta el momento, y a partir de esto, ustedes se van a dar cuenta que van a tener vacíos intelectuales, y por lo tanto que ustedes van a decir, a partir de esto yo creo que a mí me falta conocer mucho estos elementos, y me tengo que comprometer a futuro abordarlos, o buscarlos, o trabajarlos. ¿Ya? Esa es la primera parte del portafolio. Entonces aquí ya hay una tarea para que comiencen a trabajar en sus horas de trabajo autónomo. Nosotros creemos que esta tarea va a tener una duración, yo creo, de unas 2 o 3 horas de dedicación. Pueden sacar esta tarea, si lo hacen, digamos de manera bien enfocados en el desarrollo de ella, no van a tener problemas. Y luego vienen las otras partes del portafolio, que son la descripción general del centro de práctica, es decir, es cuando nosotros ya les entregamos cuáles son sus centros de práctica. Con su profesora guía del centro de práctica van a empezar a mirar los PI, que son los documentos de gestión escolar, las visiones, las misiones, los paradigmas educativos predominantes de la institución. También van a reflexionar a partir de ello.
Luego van a trabajar sobre la cultura y el clima de trabajo de ese colegio, es decir, cómo se ve, por ejemplo, cuáles son los valores que promueve el centro, cuáles son las rutinas, los símbolos. Para eso van a tener que conversar con su profesor guía, quien les va a informar de esto y ustedes lo van a poder sistematizar y también reflexionar. La descripción del aula, es decir, la profesora les va a decir, vamos a trabajar con un octavo, por ejemplo, van a describir cómo son esos estudiantes, cómo se realizan, cuáles son sus características, van a reflexionar también, vamos a tener siempre la práctica reflexiva como un pilar del trabajo, van a describir una clase, ¿ya? Van a visibilizar cuáles son los momentos, cuáles son las situaciones dialécticas o conflictivas que se pueden presentar, cuáles son las conductas verbales y no verbales, que son muy importantes en un profesor. Luego actividades de intervención y colaboración, y aquí es donde ustedes van a diseñar una actividad específica de aprendizaje, que la van a concordar con la profesora guía, que puede ser un taller, el momento de una clase, un laboratorio, un reforzamiento, lo que la profesora estime, ustedes van a dedicarse a diseñar y conducir una experiencia, a partir de la cual también van a reflexionar, y luego una reflexión final en el portafolio, donde van a acerca del aprendizaje en esta práctica y cómo lo aprendido contribuyó a comprender de mejor manera en qué consiste ser profesor y cuáles son los valores que sustentan el trabajo docente. ¿Ya? Nosotros vamos a irles pidiendo a medida que se pueda entregas periódicas de avance. ¿Para qué? Para poder retroalimentar, para poder hacer comentarios, para decirles, sí, mira, esto está interesante, quizás mirar otros elementos, y yo principalmente voy a apoyar eso, la retroalimentación, cuando ustedes vayan haciendo entregas parciales o ayuden en la construcción de su portafolio, ¿ya? Todo lo que es la parte de gestión, de la vinculación con los centros escolares y todo lo que tenga que ver, digamos, con su profesor guía, Paulina es la persona, digamos, la profesora tutora y quien va a estar viendo todos esos temas con ustedes, ¿ya? También vamos a preparar algunas otras actividades, estamos pensando en generar un ciclo de charlas con todos los estudiantes de la facultad que contribuyen a su formación, pero eso se lo vamos a ir contando porque estamos ahí un poco armando cómo vamos a ir armando esta práctica inicial y que también está en contexto de COVID, así que es bastante particular, ¿ya? Y que sepan que es la primera práctica además del currículum renovado. Ustedes son los primeros, la primera promoción que tiene esta práctica. Antiguamente esta práctica no había ninguna intervención, es decir, los estudiantes solamente iban, observaban, pero no intervenían. Pero en esta práctica nosotros, digamos, está el foco en que ustedes realicen una intervención como profesores, aunque sea muy acotada, y que podamos reflexionar a partir de eso. Ya, así que cualquier duda, ahí Paulina les dijo que les iba a dar su contacto, y eso. Comentarles que yo todavía no tengo solucionado el tema de la plataforma, así que el martes, si no se abre la sala, se los envío por correo el link de didáctica. Eso, Pauli. Vale, vale. 11:12. Estaríamos entonces. Sí, Paulina les va a enviar el portafolio, esto se lo va a enviar con todos los otros documentos, no sé, que ella estime que son necesarios, para que ustedes se pongan al tiro con la primera parte, elaboración de los glosarios, ¿vale? Esa es la primera tarea. Así que ahí el foco. En todo caso, ¿Ya? cualquier duda, consulta con alguna definición, estamos en contacto.